Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Cabulla, esta segunda temporada que estamos arrancando en su modalidad especial, modalidad Elecciones Parlamentarias 2020, en el marco de esta convocatoria electoral que se realizará, se concretará el 6 de diciembre del presente año. Es así por eso que estamos convocando rostros nuevos, candidatos y candidatas para este nuevo periodo parlamentario 2021-2026, para que nos expresen y para recoger pues, sus opiniones, expectativas y propuestas de cara a este nuevo periodo legislativo. Es por ello que hoy contamos con la presencia de Oliver Ríos, militante popular. Bueno, ya antes de continuar con esta presentación voy a quitarme el tapabocas, considerando que estamos guardando las distancias de seguridad. Y bueno, eso, comentaba que estábamos con Oliver Ríos, militante, del Movimiento Popular. Ahí vamos a ir profundizando un poco en la trayectoria y las propuestas que traes, Oliver. Bienvenido a La Cabulla. ¿Qué tal estás? Bien, bien, con su permiso. Adelante. Gracias, José, al equipo de Ávila TV, a la audiencia, por la invitación. Y bueno, sí, con toda la disposición de poder abrir este debate nacional, que creo que es justamente lo que reclama el país, ¿no? Tal cual. Hay quienes no quieren hablar sobre las cosas, prefieren o bien ocultarlas o, otros métodos que tampoco terminan siendo resolutivos, sino más bien autodestructivos, ¿no? Nosotros pensamos que ninguna de esas es la vía y, por eso asumimos ese compromiso personalmente, sin delegarlo. Qué fino. Bueno, creo que además cuando hablamos de parlamento necesariamente tenemos que hablar de debate, porque Así si es, algo se hace en una asamblea nacional es debatir, ¿no? Bueno, hablábamos, comentaba que vienes del Movimiento Popular, ¿no? Recuerdo que vienes en principio o es mi referencia del movimiento estudiantil de la UCB, de la organización Surco, por ahí nos encontramos un par de veces. Sí. También pasaste por la institucionalidad pública, pero desde la cual también procuraste siempre alimentar o desarrollar procesos de organización. Sí. Ahora, ¿por qué la Asamblea Nacional? ¿Por qué tú que vienes de esta experiencia de militancia, vamos a decir, más autónoma, por qué ver en la Asamblea Nacional una oportunidad? ¿Qué se puede hacer desde ahí? Mira, yo diría dos razones fundamentales nos llevan a varios y a varias a asumir ese compromiso. También reconociendo que quizás es una de las épocas más difíciles, ¿no? A lo mejor hace 10 años era, toda una gala, se peleaba la gente por ver, ¿no? Y eso es parte, de nuestra cultura política. En este momento es mucho más complejo, pero pensamos que hay una generación que se formó, en este contexto de luchas y de conquistas populares, con Chávez, con el presidente Maduro inclusive, que tiene que dar un paso adelante y, darle la cara al país, y sobre todo porque pensamos que la Asamblea Nacional debe ser rescatada como institución, ¿no? Para ponerse al servicio del país. Y eso no implica en lo absoluto, que pidamos lealtad, que pidamos fanatismo, ni que la gente milite en el partido de gobierno, o lealtad al gobierno, sino lealtad al país, ¿no? Y esa Asamblea Nacional de hace 5 años dejó de responderle al país y comenzó a responder a intereses ajenos. Entonces ahí tenemos una memoria y cuenta que habrá que chequear con detenimiento de lo que ha significado, ¿no? Aquí pareciera que todo busca, de alguna manera siempre, atribuírselo al gobierno. Esa es una buena manera de excusar responsabilidades, no solo de otros sectores políticos, incluso de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, que muchas veces vemos eso de la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Eso, que además creo que es un asunto vital, pues así, de sobrevivencia del país, ya es una cosa que no resiste, porque pareciera que todos y todas, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, partidistas, tenemos necesidades urgentes que resolver y estamos tratando de remar de alguna manera hacia una dirección que nos saque de la asfixia en la que nos han venido metiendo. Y hay otro sector que es una minoría, pero una minoría muy poderosa que pareciera que está remando en contra. Entonces eso, no da. Tenemos que ver cómo reconfiguramos y convertimos esa Asamblea Nacional primero en un espacio abierto al pueblo, ¿no? Que lo fue, incluso desde el año 99, con la primera constituyente en adelante, y luego con el Parlamento, que recibía y apoyaba y estimulaba el debate, pero además hacía parlamentarismo con la gente, ¿no? Y eso, es una tarea de primer orden. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años, para decirlo de manera muy corta, tuvimos una gente que llegó
bajo la excusa de acabar con las colas, la última cola, para comprar alimentos, ¿no? Con una escasez programada, que eso es parte, digamos, de una de las luchas que asumimos en ese momento determinado, de bueno, involucrar al pueblo en el control desde abajo de la economía. Eso fue un avance importante, sin embargo, consideramos que es mucho lo que hay que avanzar. Pero bueno, ese chantaje funcionó y les dio su caudal electoral. Pero en realidad, en 5 años, lo que se hizo fue, uno, tratar de privatizar la Misión Vivienda, que es una, digamos, 3 millones de viviendas que no construyó la empresa privada, pero que sí quería poder mercantilizarla, ¿no? Acabar con la propiedad multifamiliar y que la gente las vendiera y eso terminar en las manos de quienes pueden pagar una vivienda a precio de mercado, ¿no? Como una mercancía, no como un derecho. Luego, bueno, guarimba, entonces, gente quemada, que es una cosa, bueno, inédita, que creo que trastocó la conciencia del país. Luego también, por supuesto, el sabotaje eléctrico terrorista. Habría que ver cuál es la secuela de eso en todos los servicios, si quedamos mejor o peor después de eso, que un líder de la oposición, que llegó ahí con 98.000 votos y se autonombró presidente, dijo que aquí no iba a volver la luz hasta que no se fuera Maduro. O sea, en un chantaje sistemático, no contra el gobierno, contra el pueblo, incluso al pueblo de oposición, que por cierto está muy molesto con esos liderazgos. Y por último, las sanciones, que bueno, nos han afectado de 1000 maneras para comprar en el mercado internacional, porque no tenemos ingresos desde el 2019 por concepto de comercio exterior, que es algo buscado y promovido por una gente que está faranduleando y que no está padeciendo las mismas necesidades que nosotros y nosotras. Entonces esos son motivos, digamos, fundamentales y urgentes, ¿no? Y luego, bueno, renovar la Asamblea, que creo que eso es algo de lo que podríamos hablar un poco más. Ok, bueno, vamos a cerrar así con esta serie vamos a decir, con este diagnóstico, un gran diagnóstico que nos ha planteado este primer segmento y ya profundizamos después de una pausa. Y estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla, donde conversamos con Oliver Rivas, militante del Movimiento Popular y hoy candidato a este nuevo periodo parlamentario 2021-2026, bueno, en el marco de esta convocatoria electoral, ¿no?, que se hace para el 6 de diciembre del presente año. Bueno, Oliver, conversábamos en el segmento anterior un poco de la realidad, ¿no?, que está configurada a partir o en relación a la gestión anterior de la Asamblea Nacional. Ahora, de cara a este nuevo periodo parlamentario, legislativo, ¿cuál es la estrategia, o mejor dicho, el papel estratégico que está llamado a jugar la Asamblea Nacional, de acuerdo a estas dificultades y a todas estas contradicciones que has puesto sobre la mesa? Mira, el deber nuestro, en alguna medida, es, como bien planteó el presidente hace unos días, renovar la Asamblea Nacional, ¿no? Y bueno, totalmente de acuerdo. Esa sigue siendo una tarea estratégica, no solo de la Asamblea Nacional, pero esa en particular porque, bueno, hay un mandato constitucional de sustituir a esta gestión saliente, ¿no?, que ya está en preaviso. Y, por supuesto, el 5 de enero del año que viene pasaría entonces a asumir otra gestión. Pero como no es un problema... ¿Qué implicaría un poco renovar esta Claro, asamblea? Como no es un problema de quítate tú para ponerme yo, que eso es en lo que está montada toda nuestra cultura política heredada. Entonces pareciera que es un problema de sacar unos y poner a otros a hablar y hacer exactamente lo mismo. Y no cuestionamos la cultura que eso implica, pero renovarla no es rotar cara solamente, es hacerla de nuevo. Entonces, la lógica de funcionamiento, por ejemplo, es poner en debate más que los intereses de algunos partidos y sus mezquindades para tomar el gobierno, para hacerse con el poder, para estrangular o cercar al gobierno, tiene que más bien ponerse al servicio de los intereses de la gente, de las urgencias que tenemos como país y abordarlas desde ahí. ¿Y por qué nos parece vital? Porque eso creemos que no se va a resolver a punta de decreto, no se va a resolver con alguien que desde Miraflores pisa un botón rojo y entonces acaba con la especulación. No se ha hecho hasta ahora. No, pues. Precisamente. Entonces, bueno, yo creo que la realidad demuestra que no es por esa vía. ¿Qué sí lo puede resolver? Bueno, un proceso abierto de consulta, de conciencia nacional, donde eso lo pongamos en debate. Porque, por ejemplo, el presidente, este gobierno
Y este proceso, sobre todo, de cambios, esta revolución ha reconocido a la empresa privada. La misma Constitución establece, bueno, que reconoce la propiedad privada. Pero sentimos que hay un sector de propietarios, sobre todo importadores, un circuito especulativo que nunca reconoció ni a la clase trabajadora ni a otras formas de gestión colectiva, comunal, cooperativa, que funcionen con otra lógica que no es comerse entre unos y otros, que no es tanto tienes, tanto vales, que no es convertir las cosas en mercancías, porque si no, por ejemplo, entonces la salud, incluso en plena pandemia, si es vista como mercancía, entonces las pruebas, el despistaje, bueno, sería pago, sería privado y probablemente gran parte de la gente no sería atendida como pasa en otros países que funcionan con ese sistema, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, que fíjate, la misma realidad obligó a que el Estado estadounidense, que se opone a la intervención del Estado, que cuestiona nuestro modelo, eso lo dijo Elliot Abrams en el Congreso estadounidense, entonces, bueno, la confesión de parte, relevo de prueba, dijo, el problema es que no podemos permitir que en Venezuela triunfe un modelo que construye 2 millones de viviendas, que ya son 3, sin iniciativa privada. ¿Por qué? Bueno, porque prefiere que eso funcione bajo la lógica de mercado. Bajo la lógica de mercado, mucha gente no tendría casa entonces porque no pudiera pagarla, que sí ha garantizado la misión vivienda, como se garantiza aquí, por ejemplo, la atención en plena pandemia. Ahora, en el marco de esas luchas, ¿cuáles son las propuestas del movimiento popular? Tú que vienes, además de una militancia bien variada, actualmente también vinculada al movimiento feminista, a experiencias productivas, a dinámicas comunitarias, ¿cuáles son las propuestas concretas del movimiento popular para atender este llamado a la renovación, sí, del Parlamento? Mira, ahí hay, digamos, urgencias básicas. Una, por supuesto, ir levantando progresivamente el bloqueo, porque es difícil poder potenciar el desarrollo cuando tienes, digamos, toda la corriente en contra, ¿no? Tal cual. Porque ¿qué ha implicado eso en lo concreto? Y eso hay que machacarlo, hay que digerirlo, hay que hablarlo en la calle. Ah, bueno, una gente que ha pedido entonces que no podamos vender el petróleo, que no podamos comprar, ahí las empresas mexicanas, por ejemplo, que la distribuían al CLAP, se mandaron a la quiebra por esas sanciones contra esas empresas. Luego que no puedas pedir préstamos internacionales, cosa que Estados Unidos está cansado de hacer, de reestructurar su deuda, está endeudadísimo. Bueno, Venezuela no puede hacer eso, no recibe ingresos por comercio exterior desde el 2019. Nuestros ingresos pasaron del 2013 de 46.000 millones de dólares por esa vía a, en el 2018, 4.000 millones apenas, y en el 2019 ninguno. Entonces eso es una cosa, bueno, que es urgente. Pero lo otro también, viendo además cómo las crisis a veces son una oportunidad como esta planteó, es que al calor, digamos, de ese chantaje y de ese cerco, también han nacido toda serie de experiencias de producción de verdad, de producción no especulativa, controlada por la gente, y de distribución. Por ejemplo, el plan Pueblo a Pueblo, que no es una organización, ellos dicen es una estrategia que nosotros queremos que se reproduzca en el país, ha construido con productores y productoras de Mérida, Mucuchíe, ¿no? De Carache, de Lara, todo un sistema de distribución que no pasa por 10, 15 intermediarios que son los que encarecen el producto. ¿Ves? Porque esa es otra cosa que es urgente. Que bueno, además del bloqueo tenemos un circuito especulativo que no justifica costos para imponer precios. O sea, ya es una cosa que de dejarla, por supuesto, acaba con cualquier salario y que con buena intención el presidente puede decretar. Pero eso es el salario nominal. Ahora, el real después te lo diluyen cuando suben los precios 3 veces más. Por eso se han tenido que implementar vías como el carnet de la patria para saltar y de alguna manera que eso no sea incorporado al salario formalmente, implica que no te suban al día siguiente todo el doble, el triple. Ese circuito hay que sustituirlo con una economía que, como dijo el presidente, tiene que ser una economía de verdad, de la gente que produce y un sistema de distribución directo de comunidad a comunidad. ¿Eso es posible? Sí, se viene haciendo, con mucho esfuerzo, porque además, por ejemplo, el tema de la gasolina, ¿no? De las refinerías que dependen de impuestos, perdón, de insumos y de repuestos, que casi el 100% son patentados en Estados Unidos, nos ha afectado. Entonces, esa legislación, o la legislación que construyamos, tiene que potenciar esa economía real. Y bueno, lo hemos logrado. Yo pongo un caso concreto. Aquí Colgate-Palmolive estaba amenazada y usaba estrategias como la simplificación de la producción. Eso lo dijeron los trabajadores, los sindicatos de Colgate-Palmolive. Entonces, versiones grandes de los productos que hacían un cuello de botella porque no habían versiones más pequeñas. Y, bueno, generó escasez. Pero justamente ahorita tenemos una realidad, que es que mucha gente montó locales
unidades de producción familiar pequeñas que hacen productos de higiene personal y detergentes que uno puede ver en toda la ciudad. Entonces aquí en algún momento, bueno, nos liberamos de tener que comprar productos importados y que funcionaban bajo esa lógica y conseguimos mucho más económicos y en todos lados. Entonces eso es una demostración concreta que incluso con bloqueo es posible producir. Así, bueno, creo que efectivamente se reduce en esa consigna que acabas de plantear, ver las crisis también como una oportunidad. Y ciertamente, bueno, hemos podido ver una diversificación a partir de este tema, la creatividad también de las venezolanas. Exacto. Bueno, vamos a cerrar así este segundo segmento y ya volvemos con esta entrevista con Oliver Rivas. Y estamos de vuelta en este tercer segmento de La Cabulla en el marco de este programa especial Elecciones Parlamentarias 2020, donde hemos venido conversando, en este caso con Oliver Rivas, militante del Movimiento Popular, con relación, bueno, digamos a su lectura del escenario de cara a este nuevo periodo parlamentario 2021-2026 y las propuestas. Bueno, eso, vienes del Movimiento Popular, comentábamos que de diversas iniciativas y organizaciones en distintos ámbitos. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo crees entonces que el Movimiento Popular como tal, que no es candidato a la Asamblea, que no va a estar directamente ahí, vamos a decir, ocupando un curul, puede acompañar, puede también incidir en la gestión legislativa de la Asamblea Nacional de cara a este nuevo periodo parlamentario? Mira, yo creo que ahorita, de hecho, no hay que esperar al 6 de diciembre para incidir. Ok. O sea, ya hay sectores que se han venido adelantando porque además no vienen de ayer. Claro, de ayer. No comenzaron esas luchas ayer, sino que tienen toda una trayectoria. Entonces, por supuesto, ven esto como una oportunidad de elevar parte de las iniciativas que tienen. Por ejemplo, la gente de Misión Nevado, que es un sector animalista, militante animalista, que, bueno, tiene toda una trayectoria, además de la misión antes, durante y en este momento un gran trabajo, digamos, con limitaciones, pero ejemplar, sin distingo además de ideología. Nos planteó dos banderas puntuales. Una ley que reconozca los derechos de los animales, sabiendo que, bueno, no son personas, pero tampoco son cosas, no son adornos, no pueden ser el saco de boxeo de algún sádico que sale en YouTube o en las redes, porque se ha visto de todo. Exacto. Y eso, bueno, dice mucho de la cultura que tenemos y de cómo además pensamos que el mundo gira en torno a nosotros y no que somos parte del planeta, ¿no? Entonces, eso tampoco se va a resolver a punta de decreto. Por eso pensamos que eso más bien puede ser el epicentro para abrir un debate nacional y que la gente diga, y el que esté de acuerdo, bueno, que esté de acuerdo, y el que no, no. Pero eso hay que discutirlo, ¿ves? Porque lo otro es seguir manteniendo apariencias. Y con eso no vamos para ningún lado, todo lo contrario. Entonces, renovar es cambiar la esencia, cambiar lo que debe ser cambiado. Y no solamente pedirle a los demás, sino también nosotros y nosotras, como candidatos y candidatas, ser y hacer la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, sería probablemente hacer lo contrario a lo que hacía un candidato tradicional, ¿no? En los años 90 para atrás, que era, bueno, buscar a ver dónde había una viejita para besarla y tomarse la foto, ¿no? Y con COVID menos, además. Pero no nos va eso, porque precisamente nosotros hemos padecido en carne propia todas esas necesidades. Tenemos las iniciativas de Pueblo a Pueblo, que también presentó, y eso está corriendo por las redes, en Facebook, les sugiero que incluso lo busquemos, que también tienen propuestas legislativas muy sencillas. Ahí está la fuerza de trabajo, campesina, la que hace el transporte, en la comunidad la que recibe y organiza, con otra lógica que yo creo que nos va a ayudar mucho a resolver taras que tenemos, como por ejemplo la corruptela y las mafias. Porque eso en el fondo es una manera de privatizar y está montada una lógica individualista, de cómo yo me rebusco, cómo raspo la olla. Y claro, con toda una maquinaria que te está atentando constantemente a eso, diciendo que en el país no hay futuro, que mañana no sé qué, que llegó ahora sí el llegadero. O sea, la gente cae en un nivel de neurosis que, bueno, se vuelve muy débil, digamos, mentalmente. Y luego también, por ejemplo, los nudos en la distribución. Y eso es un ejemplo concreto que nosotros tenemos que asumir. ¿Cómo distribuimos? Bueno, con probidad, ¿ves?
No lo va a hacer el mercado, porque el mercado ya sabemos que funciona con una lógica especulativa. Eso le llegará a un sector que pueda pagar. Tampoco puede ser la distribución burocrática que termina a veces privatizando por vía de hecho, ¿no? Aunque se diga que es público. Pero entonces lo controlan algunas mafias que van posicionándose y buscando cómo llegan ahí. Y hemos visto, por el contrario, experiencias populares, los CLAP, Pueblo a Pueblo y otras, donde se planifica la distribución. Entonces, el requerimiento se hace en base a la necesidad y sobre todo al que tiene más necesidad. Y la distribución es una cosa transparente. Nosotros pensamos, por ejemplo, que gran parte de las molestias que se generan en las políticas públicas se pueden resolver con otros métodos, otras lógicas. Y otra cosa que es más importante, todas las asambleas que estamos haciendo ahorita, ¿no? Bueno, con los nevadistas y las nevadistas, con trabajadores y trabajadoras, con sectores feministas, en los territorios, con comunas, tienen que quedarse. O sea, no puede ser una cosa y ir a hacer un meeting, ¿ves? Porque no se trata justamente de eso, sino cambiar la esencia implica que eso se convierta en un núcleo, en una asamblea permanente del poder popular, para que cuando estemos en el Parlamento, donde sabemos que también van otros intereses, seguramente habrá gente de oposición que esperemos no esté como la que está ahorita, de espaldas al país, y con la que se pueda hablar, bueno, también van a haber presiones, va a haber gente que va a sentir que se tocan intereses. Ahí queremos que entonces esos núcleos sean la fuerza organizada para que eso deje de ser una asamblea nacional que manejan 5 familias de grandes apellidos, los Amos del Valle, y pase a ser una asamblea nacional del poder popular, de la ciudadanía, pues de la gente. Ok, ahora, en el marco de este proceso que nos has comentado también de reuniones con estos movimientos populares, con estas comunas, ¿cómo ha sido hacer, digamos, este ejercicio, tal vez no campaña porque aún no se ha empezado formalmente, pero este ejercicio de recolección de propuestas con estas medidas sanitarias, cómo ha sido adaptarse y cómo puede también la gente seguirse adaptando y acercarse de repente a estas actividades considerando las distancias, el tapaboca, todo esto lo que ahora nos obliga a la nueva normalidad? Yo creo que ha sido como para todos y todas un poco nuevo, entre nuevo y extraño eso, entonces uno sabe si dar la mano o no dar la mano, porque entonces uno pone el puño y anda en ese acostumbrarse, pero por supuesto con un llamado permanente a tomar las medidas de rigor, en la medida de lo posible, claro, las redes, usarlas al máximo. Aunque por supuesto somos Caribe, no solamente por la resistencia, sino también por la calidez humana, entonces eso nos cuesta un montón. Pero es una campaña inédita que requiere garantizar no solamente nuestro cuidado, nuestro autocuidado, sino más el cuidado del otro y de la otra. Insisto, esa es la otra lógica, y eso lo decía Simón Rodríguez, si todos velamos por todos, siempre habrá quien vele por uno. ¿Ves? Que es diferente de un round robin de todos contra todos, entonces no me importa si yo salgo e infecto a quien sea porque quiero captar unos talentos de béisbol, cosas que pasaron aquí. ¿Ves? Esa lógica no da ni para Venezuela ni para el mundo. Nosotros vamos a renovar justamente con la otra. Y ahí, por supuesto, en esa campaña inédita hemos tenido que hacer convocatorias muy controladas. Ahorita, como bien dijiste, no de campaña, sino más bien de juramentación de los equipos y de presentación de los candidatos y las candidatas. En mi caso fui postulado por el partido Movimiento Somos Venezuela, que es una de las opciones que hay en el Polo Patriótico. El CNE da una cifra. Ahí el 90% de los partidos que están inscritos y registrados en el Consejo Nacional Electoral participan en elecciones. Que no lo dicen es otra cosa. Pero yo vi volantes en la Florida de uno de los candidatos que incluso decía vota. Ya, o sea, comiéndose la luz. Bueno, no lo saben hacer de otra manera, pero qué bueno que por lo menos la apuesten a esa vía. Entonces, bueno, bienvenido. Nos vamos a ver en esa asamblea y en la calle donde siempre hemos estado y no vamos a dejar de estar. Chévere, sí, yo creo que no se puede negar que en definitiva este es un escenario electoral bastante diverso, ¿no? Sí. Ahora con la participación activa de este sector de oposición, pues dispuesto a jugárselas en el marco de las normas democráticas y constitucionales. Bueno, ya para finalizar este programa, Oliver, un llamado a la participación después de haber hablado de la gran envergadura que tiene pues la Asamblea Nacional para un país y concretamente para Venezuela en estos momentos. Un llamado a nuestros televidentes. Mira, yo repetiría lo mismo. O lo reitero, tiene que haber noción de lo importante que es participar. Insisto, no se trata de ser fanaticada ni barra de un partido político, se trata de ser leal al país. Una manera de serlo y de expresarse son justamente las elecciones que además por rigor constitucional tienen que hacerse. Eso no es un capricho de Maduro o de alguien en particular y pensamos que es la vía, porque además quienes se oponen están haciéndole el coro a una agenda externa que es casi una dictadura mundial. O sea, incluso un país que ahorita que va a hacer elecciones presidenciales, nos dice a nosotros que no la hagamos.
¿no? Tal Pero además un país donde ni siquiera se vota directamente, sino que tienes que escoger a un representante que vote por el presidente, no hay voto directo. Y otro donde todavía hay reyes, reinas, o sea que a nosotros no nos pueden hablar de democracia, pues no tiene moral. Nosotros sí estamos tratando de profundizar la democracia, de crear democracia y no solamente electoral, todos los días, en asambleas y en trabajo colectivo. Que es lo Creo que que ahí, tal cual, lo elemental es este ejercicio de la democracia participativa y protagónica que hemos Así es. conquistado y que nos distingue. Yo Así creo que a toda la gente que ha venido de visita a otro país es algo que Le ve en el pueblo impresiona, venezolano. le impresiona, así es. Bueno, así cerramos este episodio de La Cabulla en el marco de nuestra modalidad especial Elecciones Parlamentarias 2020, donde hemos estado con Oliver Rivas. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo candidato o candidata. Chao.